Este programa llega a ustedes gracias a la cortesía de Remesa Salud. Cuida la salud de tus seres queridos en Venezuela. Gracias, estimados suscriptores de verdadesyrumores.com por estar de nuevo con nosotros en otro episodio de Contrastes. Históricamente, el chavismo ha tenido una gran capacidad para manejar a la oposición venezolana y las evidencias son notorias en estos 25 años de conflicto. Lamentablemente, la historia se repite en este momento con las acciones y decisiones que está tomando el régimen con el fin de desgastar, dividir y desesperar a la oposición a fin de evitar una derrota electoral. Una victoria de Maduro en las elecciones depende de que el voto opositor se fragmente en muchos candidatos, pero sobre todo está condicionado a la no participación de María Corina Machado, quien derrotaría por amplia mayoría a Maduro. De ahí que se niega a levantar la inhabilitación política de María Corina Machado y pone a sus aliados a repetir el argumento de que la oposición debe con urgencia buscar un candidato potable para el régimen. Pero adicionalmente, sigue haciendo malabares con la fecha de las elecciones y primero ordenan a Oscar Chemer anunciar que serán en mayo, mientras luego un Diosdado Cabello jura que serán en marzo. Toda forma parte de un guión que busca hacer creer que María Corina nunca podrá ser candidata presidencial y que ante esta realidad en la oposición deben buscar una alternativa. Ahora nos preguntamos, ¿todavía hay oportunidad para que María Corina Machado sea candidata? Por supuesto que la hay. En la medida que la comunidad internacional y sobre todo Estados Unidos presione al oficialismo para que cumpla con el acuerdo de Barbados. Del apuro solo queda el cansancio. Por eso la recomendación es actuar con inteligencia y evitar caer en el juego del régimen que busca desgastar, dividir y desesperar a la oposición. Hoy converso con Osvaldo Muñoz, editor del periódico El Venezolano. Ya regresamos. Atención a todos los migrantes venezolanos en el mundo. En Salud Vital Internacional, líder en ventas y servicios en las regiones de Falcón y Zulia, nos complace anunciar que ahora nuestros planes de salud se renuevan y se extienden a través del programa Remesa Salud. Si tienes familia en Venezuela y deseas brindarles un respaldo médico de calidad, estamos aquí para ayudarte. Nuestros planes de salud están diseñados especialmente para garantizar la salud y el bienestar de tus seres queridos en Venezuela. No importa dónde te encuentres, cuidaremos de tu familia en todo momento. Dependencia y pluralidad son parte esencial de los medios de comunicación. Por eso, desde hace 10 años, nuestra filosofía en Verdades y Rumores se basa en independencia y pluralidad. Creemos en denunciar la corrupción y arbitrariedades del chavismo, pero también creemos en denunciar las atrocidades de algunos opositores. Creemos que una verdad, por más dura que sea, es más saludable que una mentira prefabricada. Somos un diario digital al servicio de la verdad en Venezuela. Somos un medio dedicado a defender la honestidad y los valores de nuestra patria. Somos Verdades y Rumores, 10 años al servicio de Venezuela. Hoy converso con un amigo de la casa, Osvaldo Muñoz, editor del periódico El Venezolano y con una larga trayectoria en los medios de comunicación y amplio conocedor no solo de la situación política en Venezuela, sino también en los Estados Unidos. Osvaldo, en primer lugar, te quiero dar las gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, Darwin, gracias pues a ti. De verdad que la tecnología nos hace, si supiera lo lejos que estamos uno del otro, pero qué bueno estar contigo conversando sobre temas que son de sumo interés ahorita y que están vibrando. Así que para mí un placer. Gracias, Osvaldo, gracias. Osvaldo, comencemos con el tema Venezuela, ¿no? Luego de firmado el Acuerdo de Barbados en el 2023, se abrió una ventana, una oportunidad para resolver la crisis venezolana. En ese acuerdo, Estados Unidos pacta con el chavismo la flexibilización de algunas sanciones y se abrió y surgió la oportunidad de habilitar a María Corina y de, por supuesto, de tener unas elecciones libres.
los últimos acontecimientos cambian las perspectivas sobre eso que se acordó inicialmente. ¿Cuál es tu percepción sobre estos Bueno, últimos eventos? a mí me dicen, yo tengo el documento, que lo debe tener mucha gente, obviamente, de lo que se trató en Barbados, y ahí no hablan de la habilitación de María Corina, hablan de la habilitación de los políticos que están inhabilitados, de tal manera que no había nombre y apellido, y Claro. que se comprometían que los políticos que estaban inhabilitados se comprometían a ir al Tribunal Supremo y solicitar la consideración de su medida. Pero además, lo más grave de ese documento, y que lo firmó la comisión de la plataforma unitaria, es que decía que el acuerdo consistía además de que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia tenía que ser acatada por las partes, o sea, por los interesados. Ahí era como un peine, porque no se hablaba de María Corina, ni de Leocenis García, ni de Pablo Pérez, que por cierto yo no sabía ni que estaba inhabilitado, y de quién, no sé quién fue el otro, creo que fue el del Estado Táchira, etcétera, etcétera. Entonces ahí comenzamos mal. Yo siempre he insistido a través del Twitter, tanto el periódico como personal, que yo creo que es importante hablarnos claro. No solo hablarle claro a María Corina, sino hablarnos claro a nosotros. No sabemos si, en este caso, Gerardo Blay le manifestó a María Corina cuál fue la realidad del documento que se firmó en Barbados. Los Estados Unidos, y en eso tenemos que ser claros, porque a veces queremos escuchar lo que mejor suene a los oídos. Queremos que nos digan lo que queremos escuchar, y no todas las veces eso se puede dar, pero en la política es el pragmatismo. En la política hay que ser pragmático. Y aquí hay una realidad. Hay una realidad que María Corina no está habilitada, que dicen que van hasta el final, y me recuerda mucho ni un paso atrás de aquel un paso atrás del año 15, 16, que tampoco llegó a nada, y que tuvimos que echar no uno, tuvimos que echar 1.000.000 de pasos atrás. Y mientras tanto, el tiempo pasa, el gobierno se mueve, pretende fijar elecciones lo más pronto posible, convoca a los interesados a una reunión el próximo lunes con Jorge Rodríguez y avanza en su plan. Y nosotros estamos todavía esperanzados que un pronunciamiento de la OEA, que un pronunciamiento de la Unión Europea, que un pronunciamiento de los presidentes demócratas del continente, eso no va a cambiar en absoluto la decisión que tiene el Tribunal Supremo. Y ojalá la cambiara, porque María Corina es, porque lo sabemos y porque así fue, la candidata que escogió la oposición, aun cuando el porcentaje de votos fue muy poco, pero mayoritariamente de los 2 millones y tantos, más de 2 millones, decidieron que tenía que ser María Corina la candidata. ¿Cuál es la perspectiva nuestra, la visión nuestra? Bueno, queremos salir de Maduro, queremos regresar a lo que nosotros llamamos la democracia nuestra, o la democracia como sistema de gobierno, porque consideramos que en Venezuela no hay en estos momentos democracia. Bueno, el país está por encima de María Corina, el país está por encima de la individualidad, el país está por encima de todo, y yo quiero creer que ese es el sentir de María Corina Machado. Yo quiero creer de que vamos hasta el final, pero ese final tiene un límite. Ese final no puede ser que en julio estemos hablando hasta el final, que de repente las elecciones son en mayo. Aquí hay que darle a María Corina una oportunidad de oro, porque a mi modo de entender, yo creo que María Corina, si no se concreta su candidatura, que creo no se va a concretar, y no por eso, como dijo María Corina en estos días, y yo le respondí en un Twitter hoy, no por eso se le está haciendo el juego a Maduro, porque en Barinas nos pasó lo mismo, y el gobernador de Barinas no le está haciendo el juego a Maduro, ni se le hizo el juego a Maduro. Todo lo contrario, se resistió con valentía. No, Frei Superlano no, buscamos otro. La esposa de Superlano tampoco, buscamos otro. Hasta que por fin ganamos ese espacio político importantísimo. Creo que esta es la oportunidad que tenemos los venezolanos. No tenemos más planes, no hay más opciones, porque todas las opciones que hemos intentado han fracasado de manera rotunda, terminando con el parapeto ese del gobierno interino de Guaidó, que todavía no se sabe ni cuánto manejaron en dinero, ni cómo lo manejaron, ni quién lo manejó. Siendo que la transparencia debe ser un elemento fundamental en el ejercicio de la política. Yo no estoy enjuiciando si son ladrones o no son ladrones. Estoy diciendo que no hay información de cuánto manejaron, cómo manejaron y quién lo manejó.
O sea, Bueno, Osvaldo, ¿tú entonces, consideras que la decisión del TSJ de mantener la inhabilitación de María Corina no violenta el acuerdo de Barbados? claro, claro, porque en el acuerdo de Barbados hablaban de las inhabilitaciones y yo quiero pensar de que María Corina no lo sabía. Pero ahí lo dice, yo tengo el documento conmigo, donde dice muy claro de que no habla de individualidades, habla de las habilitaciones a aquellos inhabilitados que estén interesados de dirigirse y deberán dirigirse al Tribunal Supremo. Pero abajo decía de que debe ser acatada la decisión del Tribunal Supremo. Y si lo sabía, mucho peor. Entonces seguimos alimentando esperanzas que se pueden traducir, Darwin, en frustración. La frustración es lo más grave que hay en el ejercicio de la política, porque desmotiva, porque entonces la gente no saldría a votar, porque cree que ya no hay posibilidades, porque si María Corina no es candidata, se acaban las posibilidades en Venezuela, cosa que no es verdad y cosa que no es cierta, porque yo no puedo creer que sea la única, el único venezolano o venezolana preparado para dirigir el país. Yo creo que María Corina debe jugar un papel determinante, importante y decisivo en la escogencia del candidato o de la candidata. En eso Ajá. estoy totalmente de acuerdo porque es la voluntad y es quien ha inspirado pues esta esperanza. Pero no podemos seguir alimentando esperanzas. Este domingo, venezolanos en el mundo se protestan para pedir la habilitación de María Corina. Nos vamos a protestar en la galaxia si queremos. Y vamos a pedir que la Unión Europea, que la OEA, que la ONU, que los presidentes del mundo invoquen la habilitación de María Corina. Pero esa decisión no creo que vaya a cambiar. Entonces sí hay que tener de manera seria y responsable un plan B, porque lo peor del caso, Darwin, es que nos tienen unas elecciones para mayo y eso está rodando por ahí. Y nosotros andamos buscando todavía que vamos a llegar hasta el final. O sea, ¿tú crees que deberíamos emprender ese plan B de inmediato? De Comenzar a buscar una inmediato, opción diferente a María Corina. de inmediato, sin perder la posibilidad de que María Corina sea la candidata y que vaya al Consejo Nacional Electoral, que es donde yo tengo entendido que deben inscribirse los candidatos para ver si la permiten inscribir. Porque no se va a inscribir en la OEA, ni en la oficina de Almagro, ni en la oficina de Gutiérrez en la ONU, ni en la Unión Europea, ni en la oficina de Novoa en Ecuador, ni en la de Milei en Argentina, no, se va a inscribir en el Consejo Nacional Electoral y tenemos que ver si la van a dejar inscribir. Entonces, no la dejan inscribir, ¿qué hacemos? ¿Llamamos a la abstención? Yo creo que sería una gran irresponsabilidad que sería imperdonable. Y yo creo que Venezuela está muy por encima de merecerse que no podemos dejar de pasar esta posibilidad. Ahora, de todas las opciones que han expresado su interés en ser candidato presidencial o de aspirar a la presidencia, incluyendo a los llamados, a los supuestos alacranes, dame dos nombres que pudieran ser esa alternativa dentro de ese mundo o fuera de ese espectro de candidatos que ya existe. Bueno, hay una serie una pregunta delicada, Darwin. No delicada. Vamos a decir, porque primero dicen que debe haber participado en las elecciones primarias. Bueno, Andrés Caleca, pues. Yo voté por Andrés Caleca y lo dije públicamente el día que voté. A mí me encantaría que Caleca fuera candidato si, en el caso que María Corina no lo fuera. Y no lo niego, me parece un extraordinario candidato. A mí no me gusta, con el perdón, a mí no me gusta ponerle calificativos que si alacranes, que si solidarios con el régimen. Yo creo que en Venezuela hay una sola oposición, unos con una visión y otros con otra visión. Lamentablemente, los que tienen la otra visión han fracasado en el manejo de la oposición. Yo siempre digo que Venezuela tiene la desgracia de que al gobierno de Maduro lo maneja o lo orienta o lo protege y lo aconseja el gobierno cubano. Pero a la oposición también. La oposición actúa como los cubanos. Y los cubanos tienen 65 años y no han podido generar un cambio en su país, en su política. Y los políticos, sobre todo los del sur de la Florida, lo que hacen es utilizar el dolor cubano, el dolor nicaragüense, el dolor venezolano, el supuesto dolor que iban a tener los colombianos y el supuesto dolor que iban a tener los mexicanos con López Obrador y con Petro para hacer politiquería barata, conquistar unos votos y hacer su vida de congresista o de político. Entonces, yo me quedaría con Caleca, que cubre lo que dicen que debió haber participado
en el proceso electoral. Caleca anda haciendo campaña por María Corina, anda de estado en estado buscando la manera de que María Corina sea habilitada. Pero en política, y Caleca es un político curtido, hay que ser pragmático. Hay la posibilidad cierta, esa es la gran pregunta, de que habiliten a María Corina. Yo creo que sí, depende de la presión internacional. Darwin, yo creo que la presión... recuerda algo, Osvaldo. El documento del Acuerdo de Barbados establece que debe haber transparencia para que todos los aspirantes a la presidencia de la República puedan participar. Eso implica levantar las inhabilitaciones. ¿Correcto? Siempre y cuando cumplan con lo establecido en el reglamento, en los códigos, para poder optar a ser candidato. Exactamente. También lo dice. De tal manera, además que la decisión de ir al TCJ fue posterior a la firma, cuando se estableció el mecanismo para levantar las inhabilitaciones. Entonces yo creo que hay oportunidad siempre. Bueno, ojalá. O sea, cuando yo hago este planteamiento no es porque no quiero que María Corina la habilite. No, yo no. Todo lo contrario, quiero que la habiliten, porque de alguna manera se ha ganado ese liderazgo, lo tiene en el país, no se le puede negar. Yo sería el primero que me digan qué es lo que hay que hacer, pero que tenga carácter efectivo, no efectivista. ¿Qué es lo que hay que hacer para que habiliten a María Corina? Y yo soy el primero que salgo a hacer lo que haya que hacer para que la habiliten. Yo no estoy en desacuerdo, no solo que la habilite, sino que sea la candidata, carajo, si eso es lo que nosotros queremos. Ahora, pero también pongo los pies sobre la tierra. Y si no es la candidata, ahí nos morimos ahí. Se acabó la posibilidad y yo creo que no. Entonces, de los dos que me pediste, te di uno, Andrés Caleca. Y fuera de los que participaron en las primarias, ¿qué nombres te pudieran de los que no participaron? De los que están fuera de las primarias, que no participaron. Y no necesariamente que ya hayan dicho su voluntad o el interés de ser presidente de la República. Bueno, yo creo que ahí hay una lista de venezolanos que pudieran ser candidatos. El mismo Ledesma, Antonio, hay muchos venezolanos que pudieran tener esa opción, pero ese papel yo quisiera que lo tuviera María Corina, que María Corina sea el gran factor de decisión. Este es el candidato o la candidata, y todos lo vamos a apoyar, porque es que nosotros tenemos lo que no tiene el gobierno, Darwin, tenemos los votos. Y aquí no hay fraude. Vamos a quitarnos ese trauma del fraude. Aquí el voto no lo van a hacer cometer en fraude bajo ninguna manera, porque la diferencia es muy grande. Aquí no es que estamos 55-45 o 50 o 60-40, no, aquí estamos 80-20, quizás más. Entonces, el fraude no existe con esa avalancha de votos que tenemos que meterle, y tenemos que salir y tenemos que votar y defender el voto. Osvaldo, tenemos que hacer una pausa. Quiero que hablemos al retorno de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque de esa elección depende el manejo o la búsqueda, perdón, de una solución a la crisis venezolana. Biden y Trump tienen el interés de resolverlo, pero tienen estilos distintos y resultados diferentes. Hagamos una pausa. Ya regresamos. Atención a todos los migrantes venezolanos en el mundo. En Salud Vital Internacional, líder en ventas y servicios en las regiones de Falcón y Zulia, nos complace anunciar que ahora nuestros planes de salud se renuevan y se extienden a través del programa Remesa Salud. Si tienes familia en Venezuela y deseas brindarles un respaldo médico de calidad, estamos aquí para ayudarte. Nuestros planes de salud están diseñados especialmente para garantizar la salud y el bienestar de tus seres queridos en Venezuela. No importa dónde te encuentres, cuidaremos de tu familia en todo momento. Osvaldo, en Estados Unidos este año hay elecciones. El 5 de noviembre los norteamericanos acuden a votar y de hecho ya el proceso de elección interna en el Partido Republicano y Demócrata están en marcha. Ahora, ¿tiene Donald Trump grandes oportunidades de ganar? Algunos dicen que es imbatible, otros dicen que Biden tiene todavía mucha opción de mantenerse en el poder. Bueno, Trump es no es político, es un personaje de estudio sociológico, porque con todas las aberraciones que significa él como persona, no me meto en el plano político, él como individuo, el rey de las bancarrotas,
sus empresas todas quebradas, absolutamente todas. Eso de empresario exitoso no existe. Acusado de abuso sexual, acusado de mentir a la IRS, estafar al fisco, en fin, un tipo que tiene, es melagómano, xenofóbico, un tipo que tiene todas esas condiciones y todavía sí tiene gente que lo sigue. A mí me entró un fresquito porque sabe que la cadena Univision ahora la compró un sector que está cercano a Trump. Sin embargo, ayer produjo una encuesta que la reproducimos hoy en la edición del Venezolano, donde Biden está por encima de Trump por 6 puntos si las elecciones fueran hoy, pero perdería si las elecciones fueran contra la gobernadora de Carolina del Sur, que está aspirando, la ex embajadora de Trump de Estados Unidos en la ONU, Nikki, la gobernadora, la única que queda. Yo creo, chicos, que Trump como candidato, no sabemos todavía si va a ser candidato, tiene 92 causas que tendrá que cumplir y ver si en este lapso se le presentan, hay decisiones tribunalicias con relación a su juicio y veremos cómo queda cuando a un sentenciado eso no le prohíbe ser candidato ni ser presidente, cosas raras de la vida, pero así es en los Estados Unidos. Extraño, ¿no? Y extraño, muy extraño. Bueno, porque los fundadores, esa es la explicación que nos dan, los fundadores no pensaron nunca que un bandido aspirara a ser presidente de los Estados Unidos. ¿Entiendes? Nunca, claro. Nunca. Eso jamás, esos pensadores, los que pensaron pues en constituir, en hacer una constitución ejemplar, jamás pensaron que un personaje de este linaje pudiera, que un ciudadano de este linaje pudiera ser candidato, mucho menos presidente. Por eso nunca estuvo prevista. Él tiene una opción porque obviamente está compitiendo. El Partido Republicano no existe. El Partido Republicano lo tiene secuestrado Trump. De hecho, ayer se produjo una nota de prensa que está en los partidos republicanos a nivel de estado están pasando una crisis económica gravísima, mientras que las donaciones con Trump son voluminosas. Sin embargo, hace 2 días el presidente Biden estuvo en el sur de la Florida y para asombro de muchos en una noche recaudó $6 millones, lo que indica que hay confianza, que hay esperanza. Sabemos las limitaciones del presidente Biden, que es la edad, sin duda alguna. No es lo mismo ser presidente de los Estados Unidos a los 80 que ser presidente con 70 años o con 60 años, o como nos tenían acostumbrados Bush, Obama y Clinton, que eran hombres jóvenes cuando llegaron al poder. Pero hay una economía estable, a pesar de los problemas que hay en el mundo, con las guerras, ha sabido llevar esa situación y esperemos que por encima de todo prevalezca la sensatez a la hora de decidir quién debe ser el candidato. En el caso de Venezuela es grave, ¿no? Porque a nosotros se nos estuvo engañando, por eso yo lo dije una vez en una entrevista con un amigo Rafael Galicia, dije, Trump nos estafó. ¿Por qué nos estafó? Porque nos dijo 3 años y 11 meses que todo estaba sobre la mesa. Y en el mes de noviembre, su enviado especial para Venezuela me dijo que eso nunca estuvo sobre la mesa. Nos engañaron diciendo que había unos tanqueros en Curazao que estaban apuntando para Venezuela y resulta que no habían salido de Cayo Hueso. Entonces, el estilo Trump, que es un estilo de extrema derecha, que es un estilo que no conoce la diplomacia y no tiene por qué conocerla porque es un tipo inculto por naturaleza, no nos beneficia en nada, porque yo estoy en desacuerdo total de las sanciones. Ojo, yo siempre he defendido que no debe haber sanciones, porque a las sanciones a la final, ¿a quién perjudica? ¿A Maduro? ¿A Diosdado? ¿O al alto mando político? No, afecta al pueblo y no han resuelto nada. ¿Desde cuándo están las sanciones a Cuba, Darwin? Desde el año 1965. 1965. ¿Cómo está Cuba? ¿Se resolvió el problema político cubano? No se ha resuelto. Entonces, lo que no da resultado en política no hay que aplicarlo. Entonces, nos preocupa porque además hay un sector de venezolanos que añoran que regrese Trump para que agudice la crisis, sobre todo los que estamos afuera o los que están afuera, porque el que está dentro, yo estoy seguro que no pide que la sanción que vuelva a venir la sanción. Estoy totalmente seguro. Pero el que está afuera, en un café, en un restaurante, en un bar, es muy fácil decir que vuelvan las sanciones porque no sufren absolutamente nada. En conclusión, yo apuesto
a que Biden vuelva a ser el presidente de los Estados Unidos, no solo por el bien del país de Estados Unidos, sino por el bien de Venezuela. Ahora, si a Donald Trump lo afectó, entre otras cosas, el manejo de la pandemia, también Biden ha tenido problemas graves, el tema Ucrania, el tema Israel-Hamás, la migración excesiva o masiva, sobre todo de venezolanos. ¿Cuál sería el impacto que estos temas pudieran tener? Por eso hay que entender que los gobiernos no tienen primero amigos sino intereses. Hay que entender que Bush, Obama, Clinton, Trump y Biden quieren mucho a María Corina, pero más quieren el petróleo bueno, barato y cerca, y más quieren arreglar el problema migratorio que meterse en la urna con un candidato, con una candidata, porque el interés es el energético y lo migratorio, y tú lo has dicho exactamente, Darwin. Esos son los dos temas vitales de Estados Unidos con Venezuela. Y hay ahorita la guerra de micrófono, dice el representante del Departamento de Estado, dice el vocero para Latinoamérica, Jorge Rodríguez responde, se ofenden, dan lapsos, ponen fecha. A la final, el interés de los Estados Unidos, y no es porque sea Obama, ni porque sea Trump, ni porque sea Clinton, ni Obama, ni Bush, es porque es el interés de los Estados Unidos, es lo energético y lo migratorio, y no lo van a sacrificar ni por uno ni por otro candidato. Ahora, Osvaldo, ¿tú crees que si la oposición fracasa con María Corina, sin María Corina, con un plan B, con un plan C, al final la comunidad internacional pudiera cambiar su orientación o su comportamiento hacia el chavismo y de pronto a tolerar la existencia del chavismo en Venezuela en el gobierno? Eso va a depender mucho de Maduro, de cómo si Maduro acepta una observación internacional válida, vamos a decir, válida en todos sus términos, ¿no? De reconocida transparencia, eso le va a permitir a él lavarse ante el concierto internacional. Si por el contrario hace lo mismo, hace unas elecciones amañadas, no hay posibilidades de una observación internacional, no se actualiza el registro electoral permanente, no se permite el voto de los venezolanos en el exterior, va a estar cuestionado de nuevo. ¿Le convendrá a Maduro seguir cuestionado? Yo creo que no. Yo creo que tendrá que buscar la manera, porque Maduro, si nos lo ponemos a ver, Darwin es un tipo joven, 51 años, 52 años, no sé cuánto, tiene tiempo de hacer política, tiene tiempo de ser oposición y de hacer política. Recuerda a Daniel Ortega, que después se transformó en este animal que se transformó de otra cosa, pero Daniel Ortega permitió las elecciones, Violeta Chamorro le ganó, después ganó el gordo alemán, que fue un corrupto, después vino aquí el viejito que ni veía, y después tuvo que venir de nuevo Daniel Ortega para la eternidad, lamentablemente para los nicaragüenses y para la política en el mundo. Para la eternidad está esa pareja que lo que genera es, ya sabemos lo que genera en Nicaragua. Entonces, Maduro podrá ver también ese panorama. Tienen una base, unos hablan de 4 millones, otros de 3, otros de 2. Yo digo de 1. 1 millón de votos, 1 millón de militantes, 1 millón de militantes importantes. Tú partes de una base política importante. Entonces, eso va a depender mucho de Maduro. Si Maduro va a permitir que vayan observadores calificados y que las elecciones sean transparentes y se den las facilidades de votación, tanto en el registro electoral local como en el exterior, yo creo que la comunidad internacional tendrá, en definitiva, que admitirlo. Si han admitido a Cuba, ojo, que no hay evidencias de ningún tipo de elección ni ningún tipo de democracia, entonces, con más razón, si Maduro accede a todas estas cosas, deberá ser admitido. Osvaldo, lamentablemente se nos terminó el tiempo. Te quiero dar de nuevo las gracias por haber aceptado la invitación. No, gracias a ti, Darwin. Y como siempre, seguro que este año vamos a hablar de nuevo porque la cosa está caliente. Así es, vamos a volver a hablar antes del 5 de noviembre, con mucha seguridad. Y a usted, muchas gracias por haber estado en la sintonía. Nos vemos el próximo lunes. Un fuerte abrazo. Entrevista.